Hola Karen, muy buenas tardes para usted, para nuestros televidentes. Pues nosotros estamos nuevamente acá en el Puente Internacional Tienditas, quien a partir de hoy se llamará el Puente de la Unidad. Estuvimos esperando al presidente interino de Venezuela, pero no llegó, mandó un delegado. Al parecer, por situación de seguridad, no se podía desplazar hasta esta zona limítrofe. Samir, buenas tardes. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes para los televidentes. Así es, Lester Toledo fue el designado especial del presidente interino Juan Guaidó. Él estuvo acompañado con los diputados exiliados también, Gaby Arellano y José Manuel Olivares, quien han estado desde Colombia coordinando toda la logística de la llegada, Astrid, aquí a zona de frontera, al puente La Unión, hoy bautizado así por las autoridades colombianas y venezolanas y también los delegados del gobierno estadounidense. Ellos van a coordinar el tema de la recepción y de la entrega en territorio venezolano. Eso ha hecho muy énfasis e hincapié la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ha aclarado que ellos sí van a tener el tema de la logística, pero que la ayuda totalmente va a ser entregada en territorio venezolano. Lo importante, Astrid, que hay que resaltar es que se designó o se creó un corredor humanitario y para eso ya hay una coalición que fue hoy inaugurada por varios voluntariados de ONGs y fundaciones en Venezuela y Colombia. Claro que sí, pero vamos a ver un breve resumen de lo que fue la llegada de estas ayudas humanitarias tan esperadas, no solamente por los venezolanos, sino también de los colombianos que estaban acá agolpados para poder esperar el ingreso de estos camiones con ayudas alimenticias y medicinas. La espera terminó hacia las 2:40 de la tarde, cuando a lo lejos se escuchaba la bocina de las tractomulas que encabezaban la caravana con más de 60 toneladas de alimentos y medicamentos. Un total de 8 vehículos de carga ingresaron al puente binacional Tienditas en un completo despliegue logístico para alojarse en el galpón donde funciona el puesto de mando unificado. Pero el ambiente afuera era de alegría de decenas de colombianos y venezolanos que celebraban la llegada de las ayudas, pero a su vez exigiendo su ingreso. Pues en realidad lo que está impidiendo en este momento es los 2 containers y la cisterna que puso allá el cobarde de Nicolás Maduro, porque fue un acto cobarde el colocar eso. Así que es cuestión de quitar eso e ingresar la ayuda humanitaria. Nicolás Maduro sabe muy bien que los militares, la tropa, los soldados no están con él y por eso esos militares no están ahí. Entonces él sabe muy bien que al ingresar esta ayuda humanitaria, él es la salida de él. Si a mí me dio alegría verla llegar, que soy colombiano, ahora imagínense el pueblo venezolano que tanto lo está necesitando. De verdad me alegro mucho que todas las naciones están aportando. Dios los bendiga a todos. Y al señor Maduro le digo, sea consciente del daño que está haciendo con su país, con el país de Venezuela. Muchos coinciden en que Nicolás Maduro comete un crimen de lesa humanidad al no permitir el ingreso de las ayudas a Venezuela e instaron a las fuerzas militares a estar del lado del pueblo venezolano. Pues así fue la reacción de los venezolanos y colombianos cuando vieron llegar esos camiones llenos de mercado y por supuesto también de medicinas. Pero Samir, inmediatamente se vio una respuesta negativa por parte de Nicolás Maduro. ¿Cuál fue su reacción? La reacción fue enviar más tropas, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como del Ejército del lado venezolano, es decir, del municipio Pedro María Ureña, que es el que colinda acá con el sector conocido como Tienditas. Por eso también el nombre del puente binacional, que hoy es llamado La Unidad. Pues fuerte presencia de las tropas venezolanas. Veamos la nota que les preparamos. Una vez se conoció de la llegada del primer cargamento de ayudas humanitarias al centro de acopio de Tienditas, en el mismo lugar, pero en territorio venezolano, caía la tarde llegaron miembros de la Guardia Venezolana para reforzar la seguridad. Con silbidos fueron recibidos por los habitantes que se encontraban en este lugar. Esta situación también se observó en los demás pasos fronterizos como el puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, donde se aumentó la presencia de militares venezolanos, la cual aún permanece. Se tiene claro que se ha reforzado la seguridad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en los diferentes puentes internacionales, sobre todo acá en este puente Tienditas, como le decía usted, Samir, hace un momento fue militarizado inmediatamente, pero en las últimas horas también se han dado noticias por parte del presidente interino Juan Guaidó. Así es, Astrid, y es que en sesión de la Asamblea Nacional ayer se aprobó el estatuto que empieza el procedimiento o la transición política de Venezuela y tiene 40 artículos.
Uno de ellos y el que resalta es que aprueba la Asamblea Nacional la intervención extranjera. Veamos de qué se trata, quien nos lo explica, el analista político venezolano Armando Sánchez. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por primera vez el estatuto que rige la transición hacia la democracia que marca el camino para lograr el gobierno interino y la caída de Nicolás Maduro. El documento aprobado en sesión plenaria cuenta con más de 40 artículos y establece la ruta para nombrar funcionarios que ocuparán instituciones del Estado venezolano dentro y fuera del país. Entre los puntos más relevantes está que el gobierno provisional podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República de Venezuela, previa autorización de la autoridad nacional, lo que daría luz verde a una intervención extranjera que permita lograr la democracia del país. Acaban de aprobar la intervención de los países, ojo, no a nivel balístico, sino a nivel de intervención amigable para el restablecimiento de la democracia. Y dentro de eso que se aprobó hoy en la Asamblea hay algo interesante, bueno, que es la consecución de lo que siempre ha hablado el presidente Guaidó, que se va a convocar a elecciones antes de los 12 meses para que todo el mundo pueda votar en unas elecciones libres y democráticas. Eso lo vemos con beneplácito, el pueblo venezolano se está viendo la luz al final del túnel. La llamada ley del estatuto establece que deberán ser convocadas elecciones antes de los 12 meses de haber sido instalado el gobierno de transición. Asimismo, señala la renovación de los poderes públicos, incluido el electoral, para hacer efectivo el llamado a comicios. Intervención humanitaria, eso fue lo que se aprobó y que más adelante nuestro periodista Raúl Garzón entregará detalles de cómo será pues la llegada de más ayudas humanitarias a este punto de la capital del norte de Santander y al parecer a otros países amigos de Venezuela. Nos encontramos en ese momento con el diputado José Olivares, diputado venezolano, una de las personas que ha estado trabajando fuertemente por lograr que Venezuela reciba estas ayudas humanitarias y que el cambio se dé en ese país. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esa invitación. No, vale, gracias a ustedes y aprovecho este primer segundo para agradecer al gobierno de Colombia, al igual que el gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno de Colombia, no solamente por este evento, por permitir hacer realidad este evento de ayuda humanitaria, sino por los años de recepción, de planificación a millones de hermanos venezolanos y que bueno, nos hemos sentido como en casa en este país, así que en nombre de la Asamblea Nacional y de todos los venezolanos, muchas gracias por entender esto, porque eso no es una frontera, es tan solo un río, pero que es el mismo pueblo, es el mismo sentir y somos los mismos sentimientos. Diputado, buenas tardes. Lo decía Lester Toledo que esto es una gota del tsunami de ayudas que va a llegar para Venezuela, pero la gran pregunta que nos hacíamos los medios de comunicación y yo creo que colombianos también es cómo va a ser la logística, pero para entregar estas ayudas en territorio venezolano, sabiendo del impedimento que hoy por hoy tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Mira, esto no es un evento improvisado, no es un evento que busca una foto, no es un evento que busca hacer tendencia en las redes o un titular de prensa. Esto lo propusimos hace 4 años en la Asamblea Nacional, declaramos la ley o declaramos la emergencia, sacamos una ley, tenemos años de preparación, se dieron las condiciones e hicimos realidad esto en menos de una semana. El presidente encargado Guaidó anunciaba esto hace 4 días y hoy es una realidad. Te digo este preámbulo porque no espere nadie que nosotros aquí vamos a salir con una caja a tomarnos 3 fotos en un puente o a empujar 2 guardias. Esto es algo mucho más grande que esto. Esto es un proceso, esto es un operativo, estos son múltiples puntos alrededor de toda la frontera con Venezuela en todos sus ámbitos, en todos sus puntos cardinales. Estos son más de 2.000 metros de frontera con Colombia. Lo que quiero decir es que aquí hay un proceso estructurado, organizado para lograr el ingreso de Venezuela por múltiples vías. No, que nadie piense que esto es un show barato, porque insisto, yo entré a la política por esto, por los más de 54.000 pacientes con cáncer en Venezuela que no tienen quimioterapia. Hoy en Venezuela hay 98% de escasez de medicamentos neurológicos, pacientes con Parkinson, pacientes con convulsiones, pacientes con distintas enfermedades hoy no tienen cómo atenderse. Hoy hay 72% de escasez de antibióticos. Entonces, al final aquí hay un tema muy serio de vida que lo hemos manejado con la transparencia, con el profesionalismo y con la responsabilidad que esto merita. Es que precisamente por la falta de antibióticos en Venezuela han muerto ya varios pacientes, infortunadamente, sobre todo en los hospitales principales de Caracas. Diputado, muchos se preguntan cómo van a hacer ustedes para lograr pasar esas provisiones, esas ayudas humanitarias sin que se genere un rechazo militar por parte de Nicolás Maduro. Pues los militares tienen una oportunidad de ser parte de la historia. Lo primero que le diría a los oficiales de la Fuerza Armada, a los amigos que tenemos en la Fuerza Armada, es que ustedes tienen los mismos problemas. Esta ayuda no está identificada para amarillos, rojos o verdes, de derecha o de izquierda. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. El hijo del teniente también le da dengue,
a la mamá del capitán también le da cáncer, a los nietos o los sobrinos del general también le da infecciones. Al final es un mismo problema y es una única solución. En segundo lugar, la Fuerza Armada tiene una oportunidad histórica de ponerse del lado de los venezolanos, de ser parte de la historia, de permitir el ingreso de toda esta ayuda y pasar a la historia como los quienes permitieron el ingreso en la ayuda y la libertad de Venezuela, porque, insisto, hoy no hay nada que diferencie el sufrimiento de un militar, de una persona de Caracas, del Táchira, de cualquier parte de Venezuela. Hay un operativo planificado muy grande, muy profesional, pero yo hoy tengo la total convicción, estoy convencido que la Fuerza Armada venezolana va a estar del lado de los venezolanos, de sus problemas y de lo que hoy sufren dentro del país. Diputado, muchísimas gracias. Puede quizás mandarle un mensaje, enviarle un mensaje a esta gente venezolana que sabemos que también nos están viendo y a aquellos venezolanos que siguen por las carreteras de Colombia buscando un futuro diferente a lo que encuentran en ese momento en su país, diputado. Mira, te agradezco que me regales este minuto y decirle vamos bien. De verdad que vamos bien. Ha sido una época dura, difícil, larga, de dolor, de sufrimiento, pero vamos bien. No perdamos la esperanza, la confianza, que esto es un proceso indetenible, irreversible, y que así como mis padres que están en Venezuela ver crecer a su nieto por la pantalla de un celular, yo sé que muchos de ustedes ven a la familia por la pantalla de un celular, pero muy pronto esos sitios, o como se denominó hoy, ese puente de la unidad, será el sitio de los abrazos, del reencuentro, de tanta familia que vamos a volver y que van a volver a reconstruir nuestro país. Así que a tener fuerza y a entender que vamos bien y pronto volveremos a nuestra tierra. ¿Ustedes acá en Colombia entonces? Sí, yo me tuve que venir hace 7 meses por orden de captura del gobierno de Nicolás Maduro por este mismo tema humanitario, a mí, a mi esposa, a mi hermano. Y bueno, nos tocó salir por una de estas mismas trochas gracias al diputado Juan Requesén, que hoy tiene 6 meses preso, hoy cumple 6 meses preso en el SEBIN y es parte del drama que sufre Venezuela, pero bueno, es parte de la energía que tenemos que sacar para ese país que tiene problemas y que tenemos que juntos sacar adelante. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable y mucha fe. Pues televidentes, esa es la realidad que se vive infortunadamente en Venezuela. Muchos de sus líderes tienen que abandonar su tierra para poder hacer algo por su país, hacer algo por Venezuela, Samir. Muchos expresos políticos también que estuvieron acá presentes en el puesto de mando unificado, apoyando al gobierno colombiano, al gobierno de los Estados Unidos y también al gobierno de su país, al gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Ellos están optimistas de que los mismos venezolanos con camisetas blancas, como hace algunos años, en el 2016, las madres venezolanas que irrumpieron la frontera para venir a comprar víveres en Cúcuta, ellos tienen la esperanza de que eso se repita, la historia se repita, para que los mismos venezolanos sean los encargados de llevar medicamentos y alimentos a diferentes estados venezolanos. Claro que sí, pues vamos a saludar ahora a Pilar Velázquez, que se encuentra en la capital del norte de Santander, con un objetivo de conocer un poco más detalladamente cuál es el futuro, qué viene de pronto para Venezuela y qué podría generar en Nicolás Maduro estas ayudas humanitarias cuando ingresen a territorio venezolano. Pilar, usted se encuentra con uno de nuestros politólogos cabecera. Muy buenas tardes, adelante. Astrid, muy buenas tardes para usted y para los televidentes. Efectivamente, como usted lo mencionaba, nos encontramos con uno de nuestros analistas políticos. Sabemos que en el puente internacional Tienditas pues está toda la mirada del mundo, los medios de manera internacional, porque estas ayudas humanitarias estaban esperando ya hace años. Pero como usted lo mencionaba, me encuentro con Edgar Alan Niño, nuestro politólogo. Bueno, doctor, yo inicio preguntándole, ¿qué podemos esperar de respuesta por parte de Venezuela, de las fuerzas militares? Sabemos también que muchos miles de ciudadanos venezolanos han indicado que se van a trasladar allí y que van a permitir el ingreso de esas ayudas. ¿Qué podemos esperar? Bueno, indudablemente estamos ante un punto de quiebre en todo este periodo desde que subió Guaidó al poder, y se llama punto de quiebre ¿por qué? Porque están llamando a que las personas vayan hasta el puente de Tienditas o a los puentes que tenemos, el Francisco de Paula Santander y el puente Simón Bolívar, para que ejerzan presión sobre los militares y les digan: ustedes también son venezolanos, ustedes también están padeciendo todo esto y déjennos pasar las ayudas. Si el ejército comienza a ceder, es el principio de lo que puede ser toda una gran movilización nacional, con la gente sin disparar una sola bala. Pero de lo contrario, lo que podemos tener es una resistencia del ejército, que la situación se convierta en algo inmanejable, en algo difícil. Hay que mirar a ver cuántas personas se van a golpar en el puente, y usted sabe que ante la necesidad de recibir unas ayudas, pues esto se puede desbordar y podemos tener un desenlace difícil en el puente de Tienditas. Esperemos que las cosas
pues salgan como lo han planeado los miembros del gobierno venezolano, ahora encabezado por Guaidó, y que el ejército ceda. Esa sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis, que no ceda, que las cosas sean como están hasta el momento, la orden de Maduro, porque lo vimos en rueda de prensa también, es que aquí no ha pasado nada y aquí no va a pasar nada. Doctor, bueno, ¿y qué puede pasar de que se resistan las fuerzas militares? ¿Qué puede pasar con estas personas que estén presentes no solo en esta zona de frontera, sino en la capital de Venezuela, en Caracas? ¿Qué puede pasar allí? Pilar, la situación es muy clara y lo decía el doctor Edgar Alan Niño, que hay que tener pues mucha atención en lo que pueda pasar en la capital de Venezuela, en Caracas, Amir. Así es, allá puede ser uno de los epicentros de algunas manifestaciones de disturbios. Se prevé que aquí en la frontera pues el tema es la esperanza, ¿no? Se está guardando ese alivio de que ese corredor humanitario pueda ingresar los alimentos y los medicamentos que tanto necesitan en Venezuela. Pero vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos desde este punto, desde el puente La Unidad. Bueno, televidentes, y continuamos con más de Oriente Noticias. Estamos generando esa emisión desde Cúcuta, pero específicamente del que se llamaba Puente Internacional Tiendita, porque ahora se llama Puente La Unidad. Faltan 5 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos nosotros acá informándoles a todos nuestros televidentes cuáles han sido los sucesos de las últimas horas en materia de estas entregas humanitarias hacia el vecino país, Amir. Así es, Astrid. Uno de esos ha sido la diócesis de Cúcuta, Astrid, porque pues ha aclarado en muchas cosas que ellos siguen trabajando, porque la ayuda humanitaria ellos siguen desde frontera, obviamente con la Casa de Paso Divina Providencia, y también ahora aplaudieron el hecho de que las ayudas humanitarias lleguen a frontera. Son más de 60 toneladas, reiteramos, de medicamentos y alimentos. Así es. Pero vamos a saludar nuevamente a Pilar Velázquez, quien sigue con el politólogo Edgar Alan Niño, para seguir analizando esa situación que se vive acá en la frontera y sobre todo qué va a ocurrir en Venezuela con la llegada de esas ayudas, que aparentemente llegarán más. Adelante, Pilar, buenas tardes. Así es, Astrid, buenas tardes nuevamente a los televidentes. Quedamos en una de las preguntas pues más álgidas de qué va a pasar, no solamente en zona de frontera, sino en toda Venezuela, incluso en su capital, Caracas. Doctor, retomamos con esta pregunta y qué podemos esperar allí. Bueno, lo que podemos esperar son movilizaciones en Caracas. La gente va a estar indignada porque no se recibieron las ayudas humanitarias, van a presionar a Miraflores y obviamente vamos a tener unos encuentros muy difíciles entre otra vez la Guardia Venezolana y la sociedad civil. ¿Cómo se puede resolver esto? Simplemente que la Guardia Venezolana diga que no ataca al pueblo. De pronto podemos quedar en un stand-by de que no los dejan pasar simplemente, pero que no se resuelva ni con gases lacrimógenos ni con balas. Hacia allá podemos ir en estos momentos. Ahora, lo otro es la presión internacional. Maduro va a quedar como un inhumano si no recibe para el pueblo estas ayudas, y esto va a generar que en la OEA y en la ONU se comiencen a gestar pronunciamientos que puedan llevar a una intervención militar más adelante. ¿Usted considera, doctor, y le hago esta pregunta, bueno, de que se puede resistir en la oposición, pero que este será un camino fácil o llevará mucho más tiempo de lo esperado? ¿Qué podemos esperar en la presidencia de Nicolás Maduro? Bueno, no somos adivinos en esta parte, pero los hechos nos pueden generar situaciones muy cambiantes de buenas a primeras. Podemos tener una reacción de la oposición, una reacción de la gente que está acompañando a Maduro y que de pronto diga ya no estamos más con él, y en un segundo puede cambiar todo el panorama. Como también podemos durar 2, 3, 4 semanas y la situación no cambia, simplemente seguimos haciendo una diplomacia de micrófono, pero las acciones y las movilizaciones van a ser determinantes en todo esto. Y una pregunta también que ha inquietado en redes sociales y contrastan las ayudas humanitarias entregadas por Puerto Rico, doctor, y las que estamos viviendo en estos momentos en el Puente Internacional Tienditas. ¿Qué pasó con esas ayudas humanitarias de Puerto Rico y cuál es esta diferencia? ¿Es algún de pronto show mediático como han indicado en redes sociales? Pues las declaraciones que ha dado el gobierno de Maduro es que, primero, toda ayuda que entre será considerada contrabando
y si es considerada contrabando será confiscada por la Guardia Venezolana y obviamente repartida para los adeptos y miembros de la revolución. Entonces ante ese panorama nos enfrentamos, no sabemos qué va a pasar con las ayudas de Puerto Rico, no sabemos si se logren canalizar las ayudas que están en el puente de Tienditas y después tengan otro destino, y me imagino que habrán pronunciamientos fuertes de la comunidad internacional si llegamos a tener este tipo de sucesos. Hablando de que bueno, la gente se va a movilizar posiblemente allí en este puente internacional Tienditas. Mencionábamos antes de esta emisión en vivo el tema de las tanquetas que están bloqueando este camino. ¿Qué podría hacer la gente? ¿Qué podríamos esperar? ¿Y cuál podría ser de pronto, digámoslo así, una respuesta negativa de las fuerzas militares? Bueno, una es la agresión, pero recordemos lo que pasó en la plaza de Tiananmen cuando un estudiante colocó simplemente la mano enfrente al cañón de un tanque y todo se paralizó porque es la vida humana frente a un poder bélico muy fuerte. Ese es el pulso que quieren medir los venezolanos, ese es el pulso al que vamos a llegar entre Guardia Venezolana, sociedad civil, a sabiendas la Guardia Venezolana que tiene muchos familiares dentro de esa sociedad civil y que cualquiera de esos venezolanos podrían ser su hermano o un primo o un amigo. Entonces es un pulso moral, un pulso social, y ahí va a comenzar a determinar el llamado que también hacen el gobierno norteamericano al ejército venezolano, diciéndole que miren esto como una oportunidad para generar un nuevo camino de paz. Todos estos mensajes llegan, todos estos mensajes se escuchan, y bueno, y en la conciencia de ellos quedará cómo va a ser este desenlace, si va a ser un desenlace violento, si va a ser un desenlace pacífico, o vamos a tener varios días con una situación que sencillamente no cambia en la zona de frontera. Bueno, televidentes, ese es el análisis que hacemos desde la capital de Norte de Santander con nuestro politólogo Edgar Alan Niño. Esperamos que la respuesta sea positiva a la entrega de estas ayudas humanitarias. Continúen ustedes con más información de lo que sucede allí en este puente internacional de Tienditas. Astrid. Gracias, Pilar, y al doctor Edgar Alan por esa claridad que nos da, y que esperemos entonces que no sean catalogadas las ayudas, Samir, como contrabando, que sería muy grave porque terminaría en manos de la fuerza pública venezolana y no en manos de la ciudadanía. Y el problema es saber qué pasará con la persona que lleve consigo estas ayudas, si también será retenida por el tema de contrabando. Es muy complicada esta situación. Sin embargo, Astrid, hay que decir que a pesar de lo que ha dicho Maduro en los últimos minutos, aquí la consigna es positiva. Y es que este corredor humanitario va a permitir la llegada de insumos y de alimentos a Venezuela, y que las fuerzas militares de ese país se van a apostar a favor del pueblo venezolano para que por fin lleguen estas ayudas allá, Astrid. Claro que sí. La diócesis de Cúcuta, a través de un comunicado, indicó que no estaba vinculada con la entrega de las ayudas porque se generó de pronto unos rumores algo extraños que confundieron a los mismos venezolanos, Samir. Es que esta semana, Astrid, ha sido noticia el tema de las ayudas humanitarias, no solamente a nivel local, regional, sino a nivel internacional. Y esto creó cierta confusión de los migrantes venezolanos, porque recordemos que el norte de Santander es uno de los departamentos con más presencia de migrantes, y esto hizo creerle a ellos que la diócesis de Cúcuta iba a manejar un porcentaje de las ayudas humanitarias enviadas por Estados Unidos. Pues salieron al paso y la diócesis de Cúcuta emitió un comunicado en donde aclara que ellos no tienen nada que ver ni son partícipes de las ayudas. Veamos la nota. A través de un comunicado, la diócesis de Cúcuta y la Pastoral Social Cospas aclararon que no han recibido ningún tipo de ayudas representadas en alimentos o medicamentos por parte de un ente local, nacional e internacional, de acuerdo a informaciones que se han originado, donde dicen que la iglesia es partícipe del envío de ayudas. En el punto 4, manifiesta que las ayudas recibidas han sido a través de personas de buena voluntad, organismos de la Iglesia, Cáritas Internacional y del Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, la Iglesia Católica celebró el hecho de que países del mundo se hayan sumado en beneficio de los venezolanos enviando alimentos, medicamentos y donaciones millonarias. Aclaró que seguirá atendiendo día a día a los migrantes venezolanos en la Casa de Paso Divina Providencia, ubicada en el corregimiento La Parada en Villa de Rosario, donde brinda asistencia alimentaria, en salud y espiritual a más de 3.000 personas. Cruz Roja colombiana ha dispuesto de algunos puntos móviles, algunos puntos fijos también en partes de las vías por donde circulan los venezolanos de forma peatonal, a pie, con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, con ancianos, hemos visto infortunadamente. La Cruz Roja también ha hecho parte de esa colaboración y atención a los venezolanos, Samir.
es que la ciudad mitrada, el municipio de Pamplona, es un paso obligado para los caminantes, para los cientos de venezolanos que se están trasladando a pie y que duran cerca de 45 días para llegar a la capital de la República y aún más para llegar a la frontera con el Ecuador. Es algo complicado esa situación. Así es, por eso saludamos a don Liciomar Niño, quien a esa hora de la tarde nos entrega pues detalles de este trabajo humano que hace la Cruz Roja en esa parte del país. Así es, buenas tardes. Los saludo desde el puesto de atención al migrante que tiene la Cruz Roja Colombiana acá en el sector del Buque, vía hacia Bucaramanga. Diariamente se están atendiendo entre 100 y 150 personas que vienen con bastantes necesidades de salud. Aquí les ofrecen analgésicos, protectores gástricos, teniendo en cuenta que estas personas vienen alimentándose muy mal. No es fácil, porque en verdad tenemos que pasar por muchas cosas. Por lo menos ya que tenemos la ayuda aquí en Colombia, pero en verdad necesitamos más ayuda. Somos muchos venezolanos que estamos saliendo de Venezuela, demasiado. Fíjense, aquí vemos más de, más de 500 personas, 800 personas diarias que salimos de Venezuela. La mayoría de estas personas llegan a este punto con heridas en sus pies debido a las largas travesías que hacen caminando. Están agradecidos con toda la atención que se le ofrece en Colombia en alimentación y en entrega de medicamentos. Bueno, estoy viajando desde el lunes y se me salieron más las ampollas porque ayer salimos de las 5 de la mañana para llegar al refugio que está aquí y llegamos a las 9:30 de la noche. Y eso fue, y como no nos dieron cola, entonces fue caminando y por eso me salieron las ampollas. Aquí hemos hablado con muchos de ellos y hacen el clamor para que puedan entrar las ayudas humanitarias que están en la frontera provenientes de Estados Unidos. Son conscientes que han dejado allí a sus amigos, a sus familiares y las necesitan. Me despido. Con la cámara de Eduardo Suárez, les informó don Liciomar Niño. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Gracias, Dolly, por ese completo informe. Pues Amir, aquí siguen aposados venezolanos pidiendo libertad, es lo que dicen, y por supuesto todos los medios nacionales e internacionales con el objetivo de mostrarle al mundo entero lo que está ocurriendo en ese puente internacional llamado Tienditas, pero que a partir de ahora será el puente de la unidad. Así es, lo que ustedes ven al fondo es una simple imagen de la unidad entre colombianos y venezolanos que agradecen la ayuda humanitaria, pero que también exigen a Nicolás Maduro que de una vez por todas se vaya de Venezuela y deje esta transición política y al presidente Juan Guaidó como el presidente encargado interino de Venezuela. Algo que ha sorprendido a Astrid, a nosotros como medios de comunicación y a los internacionales también, es la infraestructura que tiene el puente internacional La Unión, proclamado así por las autoridades colombianas, y es que se presta mucho para la logística. Por algo fue escogido como el puesto de mando unificado, tiene galpones muy grandes en donde están siendo almacenadas estas ayudas, estos alimentos, en donde van a empezar el tema de etiquetación para empezar el traslado. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a cabeza de su director, anunció que van a poner permanentemente camiones doble troque, que son los encargados de transportar las ayudas cuando lleguen. Claro que sí, Samir, pues nosotros nos vamos hacia estudios en Florida Blanca con Karen y María Ángel para que sigan con más información acá en Oriente Noticias, pero más adelante estaremos nuevamente desde acá, desde el puente internacional La Unidad, para entregarles detalles, aparte de lo que se vivió en la rueda de prensa, donde el embajador de Estados Unidos en Colombia, el delegado también de Juan Guaidó y también personal colombiano hablaron a los medios de comunicación de los detalles de estas ayudas humanitarias. Ya regresamos, Karen, sigan ustedes con más información. Así es, Karen, nosotros continuamos acá desde el puente de la Unidad, como usted lo acaba de indicar, siendo las 6:27 tengo yo, pues de lo que se está viviendo a esa hora de la tarde en esta parte de la capital del norte de Santander. Llegó el alivio, fueron las palabras del embajador de Estados Unidos en Colombia. Llegó el alivio para los venezolanos, así lo indicaba, y que no iban a ser las primeras ayudas, que iban a llegar muchas más. Vamos a escuchar, Samir, las declaraciones del embajador durante esa rueda de prensa dada acá en este lugar. El gobierno del presidente Duque ha sido el líder en la parte diplomático-política y han formado una gran coalición trabajando con los demás países para insistir en una respuesta rápida a la situación humanitaria en Venezuela y también a la situación de la democracia y la recuperación de la democracia en Venezuela. No hay país en el mundo que ha hecho más que Colombia
y todos nosotros tenemos un deber de gratitud a ellos. Un mensaje al pueblo venezolano. El alivio llegó. Help is on the way. Nosotros estamos respondiendo al pedido del presidente Guaidó. Y como dije anteriormente, eso es el empiezo. Vamos a seguir con eso. Será un proceso, pero sabemos lo que son sus necesidades. Embajador de Estados Unidos en Colombia, 1:28 de la tarde. Continuamos nosotros acá prácticamente ya finalizando esta transmisión desde el Puente de la Unidad, Samir. Así es, Astrid, y lo que ustedes ven a nuestras espaldas es la imagen de colombianos y venezolanos apoyando el tema de las ayudas, pero también diciéndole mensajes a Maduro como fuera del país, dejar la transición política. Uno de los encargados también, Astrid, fue el tema de Lester Toledo, ¿no? El designado especial de Juan Guaidó. Así es, él estuvo acá muy al tanto de toda esta situación, indicando que las ayudas sí van a entrar a Venezuela y que ellos van a ver cómo se va a solucionar esto. Nos vamos a una pausa comercial, nos despedimos desde el Puente Internacional, ahora llamado La Unidad, con toda la información que les teníamos para ustedes de lo que se viva a esa hora en esta zona de frontera con la llegada de las ayudas humanitarias para Venezuela. Feliz tarde para todos.